Mañana 1 de octubre se cumplen 80 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que dio paso a la constitución del primer gobierno vasco el día 7 de octubre en Guernica. En las dramáticas circunstancias de la guerra civil, con una parte importante del territorio en poder de los sublevados, aquel gobierno aglutinó a todos los partidos democráticos en torno a un programa laicista y vasquista, socialmente avanzado y centrado principalmente en la defensa militar del territorio. Lo presidía un joven abogado vizcaíno, José Antonio Aguirre, alcalde de Guecho y diputado, un líder carismático que se ganaría el respeto e incluso la admiración de muchos políticos españoles e internacionales y al que hoy se considera como el político vasco más influyente y popular del siglo XX. De aquella trascendental página de nuestra historia y de su gran protagonista hablaremos hoy en la sección de Eusko Ikaskuntza, que un año más nos presenta Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Es un placer volver a estar otra vez en la Mecánica del Caracol. La 7ª temporada ya en compañía de Juan Aguirre y de sus invitados, que nos ayudan en buena parte, porque esta sección se centra mucho en analizar nuestra historia, pues hoy vamos desde luego a tocar una página importantísima en la historia vasca. Sí, que viene pintiparada por la efemérides de esta semana, el aniversario que acabas de señalar. Y lo vamos a hacer con una persona pues que está perfectamente acreditada para hablarnos ampliamente sobre este tema. Se trata de Joseba Aguirre Azcuena Zigorra. Bueno, Eva, ya ves que hoy estás rodeada de Aguirres por todas partes. Sí. Vamos a saludarle, y así te parece. Arratsaldeon, Joseba. Vaya, doctor en Geografía e Historia y catedrático de Historia Contemporánea de la UPV. Joseba es autor de una nutrida obra sobre la sociedad y la política vasca en los siglos XIX y XX. Es especialista en historia de las instituciones parlamentarias. De hecho, preside la Comisión Internacional para el Estudio de la Historia de las Instituciones Representativas y Parlamentarias, y también ha comisariado diversas exposiciones de contenido histórico y bueno, y actualmente dirige la Bilbaopedia, ¿verdad?, que promueve el Ayuntamiento de Bilbao y la UPV. Y es un veterano, veteranísimo socio de Eusko Ikaskuntza, donde ha tenido diversas responsabilidades orgánicas y académicas, y por ello, Joseba, si me permites, te voy a tutear. Perfectamente. Bueno, pues arranquemos. Estamos entre compañeros de Eusko Ikaskuntza. Exactamente. Bueno, Joseba, entonces sabemos que José Antonio Aguirre Lecube, a poco que uno mire así, una enciclopedia por encima, se sabe que heredó de su padre 3 atributos que le marcaron: una fe católica acendrada, la ideología nacionalista y la vocación profesional por el derecho. Pero amplíanos un poco, ¿cuál fue el medio en el que se formó humana, intelectual e ideológicamente, el que sería luego primer lehendakari del gobierno vasco? Bueno, como bien ha señalado, José Antonio Aguirre recibió una educación católica, conservadora, forjada por los jesuitas, porque estudió en Orduña, interno, y luego en la Universidad de Deusto. Y también heredó el nacionalismo vasco de su padre. Su padre, Teodoro, fue abogado defensor de Sabino en 1902 en el equipo de abogados que dirigió Daniel Irujo. Ahí estaba, junto con Daniel Irujo, pues los abogados defensores al final también elaboran defensas y elaboran ideología. Pero sobre todo luego fue presidente de jóvenes católicos de Vizcaya, y tenemos que pensar que en Vizcaya había un debate entre católicos y laicos. Y luego a nivel privado, creo que conviene señalar también que en 1920, con 16 años, muere su padre y se puso al frente de su familia, una familia numerosa de 10 hermanos y hermanas, y que con otros chocolateros de Bilbao pues fundan una empresa entre 4, es decir, que desde 1920 con 16 años tiene que combinar unas responsabilidades familiares y desarrolla también una gestión empresarial con otros, etcétera. En definitiva, viene de una familia de tenderos, diríamos, y en la tienda, en el café, en la taberna, son las escuelas de los políticos, ¿no? Porque, como tú bien sabes, en las tiendas pues el cliente tiene razón y la transacción es la base del negocio, y la política también tiene mucho de ello. Sí. Oye, te faltó por decir que fue futbolista, ¿no? Futbolista profesional, sí. ¿No? Además. No. No, profesional. El profesionalismo todavía estaba en debate. En los años 20, algunos del Athletic de Bilbao eran profesionales, pero él no, él era, diríamos, amateur. ¿Pero jugó en el primer equipo? Sí, jugó en el primer equipo. El primer equipo del Athletic. Sí, el Athletic.
Bueno. O sea, que también hacía deporte. Pero quiero señalar y subrayar esta responsabilidad familiar que le tocó asumir con 16 años. Al final de la dictadura de Primo de Rivera, en 1930, la Comunión Nacionalista Vasca y el Partido Nacionalista Vasco se fusionan, dando como resultado un PNV renovado en el que emerge el liderazgo de Aguirre. ¿Cómo es que con solo 26 años se llega a convertir en un hombre clave? Bueno, también lo que acabas de comentar, que si ya con 16 se pone al frente de la familia, no es de extrañar que 10 años después se haya un hombre clave en un partido emergente. Así es. Durante la dictadura de Primo de Rivera, bueno, primero hay que subrayar que en 1917, o sea, prácticamente hace 100 años, los nacionalistas vascos llegan a obtener la mayoría en la Diputación de Vizcaya y gobiernan, digamos, la Diputación de Vizcaya. Son los nacionalistas de Comunión Nacionalista Vasca. Estos pierden las elecciones, pierden esa mayoría y se extiende el partido en 1921 y se extienden dos bloques, unos serían los de Comunión Nacionalista Vasca y otros Partido Nacionalista Vasco, que sobre todo tiene base social e influencia en Bilbao. Estos del nuevo PNV de 1921 se inspiran en los irlandeses del Sinn Féin, se les denomina muchas veces sinfenistas, y José Antonio Aguirre pertenece a la Juventud Vasca de Bilbao, que es donde estas tendencias tenían una importante base social. Y asimismo, durante ese periodo contribuye a fundar la Sociedad Pizkundia, es abogado ya autónomo, y es cuando aparece en el año 29-30 el proyecto de unir a los nacionalistas vascos, pero ¿sobre qué principios, sobre qué bases? Y hay como dos proyectos, diríamos. Uno sobre la base de Sabino Arana, otros que quieren reformar esas bases. Pues Antonio Aguirre está en el primer proyecto y de esa manera en 1930, en noviembre, se funda el nuevo Partido Nacionalista Vasco, retomando los principios de Sabino Arana y José Antonio Aguirre participó en los sucesivos comités técnicos de fusión entre Comunión y PNV, y de esa manera pues emerge como un valor en alza de un joven que empieza a destacar como dirigente del nuevo partido. Luego surgió otro partido, al de 15 días, que es Acción Nacionalista Vasca. Estos tienen ya también nacionalistas, pero son los reformistas que tienen una ideología nacionalista vasca de inspiración laica, netamente laica. El PNV será confesional, ANV será aconfesional. Este es un tema sobre el que volveremos luego, Joseba, porque es muy interesante el desarrollo que tuvo ya en la época republicana, estatutaria, etcétera. Pero ahora, al proclamarse la República, las primeras elecciones municipales se eligen alcaldes y José Antonio Aguirre es elegido alcalde democrático de Agaecho y forma parte de la comisión de alcaldes democráticos que encargan a Eusko Ikaskuntza precisamente la redacción de un primer anteproyecto de estatuto de autonomía que no prosperaría en gran medida por la cuestión precisamente religiosa. Es el llamado, se llamó en su momento Estatuto General del Estado Vasco y en los libros de historia pues muchas veces se cita como Estatuto de Eusko Ikaskuntza. Joseba, ¿cuál fue la actitud de Aguirre en aquella controversia que polarizó radicalmente a la sociedad vasca en dos bloques? Pues Aguirre, cuando se proclama la República, primero es elegido alcalde de Guecho. En 1920 vivía ya en Guecho y es su primer éxito como candidato a la alcaldía de Guecho. Y ante lo que sucedió en Cataluña, que Francesc Macià proclamó la República Catalana, José Antonio Aguirre con otros alcaldes se dirigen a Guernica para proclamar la República Vasca. Pero no tuvieron ocasión de llegar a Guernica porque la Guardia Civil les impide acercarse a Guernica y hacen como una proclama de República Vasca. Ahí en ese momento es cuando se funda una especie de, el encabeza un movimiento de alcaldes y le solicitan a Eusko Ikaskuntza que reúna a diversos expertos para la redacción de un estatuto que llama un Estatuto General del Estado Vasco. Debo señalar que ya existían anteproyectos de estatutos vascos en 1918, en 1919, incluso el de 1919 se tramitó en el Parlamento español, pero una vez más fue abortada esa tramitación en 1919. Por lo tanto, ya hay una tradición estatutista. Y en ese contexto
es cuando se redacta el Estatuto de Eusko Ikaskuntza, pero ese Estatuto de Eusko Ikaskuntza tiene diversas enmiendas, y es a raíz de la unidad católica que se forja con los carlistas en 1900 y los tradicionalistas en 1931, se aprueba en Estella, en Lizarra, el Estatuto de Lizarra, pero que ya es diferente al de Eusko Ikaskuntza, porque en este de Lizarra pretendían establecer unos acuerdos entre el Estado vasco y el Vaticano para mantener el sentido confesional de las nuevas instituciones que surgirían para el autogobierno vasco. El Gibraltar vaticanista, que dijo Indalecio Prieto. Así es. O sea, lo que hay que tener en perspectiva es que en 1931 está en conjunción con los católicos, diríamos, en una frente de católico. En 1936, sin embargo, José Antonio Aguirre y los jóvenes dirigentes del PNV, en ellos prevalecerá la idea de la defensa de los principios democráticos frente al proyecto totalitario que encabezaban los católicos. Por lo tanto, ahí comienza, diríamos, a partir de 1935-36, el católico liberal que va a ser en adelante José Antonio Aguirre, porque católicos liberales en el siglo XIX también existían. El Concilio Vaticano I de 1870, el catolicismo liberal se transforma en minoritario. Pero en el siglo XX también hay católicos liberales y sobre todo a partir de la experiencia de 1936 será un referente ya a nivel europeo. Cuando estalla la Guerra Civil, en julio de 1936, los obstáculos que impedían un acuerdo multipartito quedaron superados y las Cortes republicanas aprobaron al fin un estatuto de autonomía, diferente al que había sido refrendado en 1933 mediante referéndum. ¿Qué consecuencias tuvo en el seno de un partido que era confesional y de orden, como se decía entonces, un posicionamiento a favor de la República laica? Bueno, pues en política los jóvenes y sobre todo las bases populares pues tienen también una fuerza especial, y si nos fijamos en ese momento venían ya de una experiencia traumática. En 1933, en noviembre del 33, aunque Prieto y el periódico de Prieto, El Liberal, defendieron la abstención, sin embargo, por referéndum, donde votan por primera vez las mujeres, en ese referéndum del Estatuto Vasco, se aprueba un Estatuto Vasco para Vizcaya y Guipúzcoa y Álava, porque en Navarra ya los ayuntamientos, una parte de los ayuntamientos habían rechazado participar conjuntamente con Vizcaya y Guipúzcoa y Álava en un proyecto de estatuto. Y ese estatuto es boicoteado sistemáticamente por las derechas a partir de 1933, entre el 34, 35 y 36. Y por tanto en el 36 ya observan que no hay otra vía más que negociar el estatuto con la nueva mayoría del Frente Popular, que es más proclive a la aprobación de ese estatuto de autonomía. En realidad, ya en julio del 36 ya estaba bastante avanzado la negociación. La comisión presidida por Prieto y siendo secretario José Antonio Aguirre, pues aprueban un estatuto reducido, diferente al plebiscitado por los ciudadanos de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y quedaba un fleco, que siempre es el fleco más difícil, que es el de la Hacienda, ¿no? El concierto económico estaba gestionado precisamente por republicanos y socialistas, y no se sabía, el tema de la Hacienda, cómo debía quedar reflejado en adelante en el Estatuto de Autonomía. Por tanto, al final comienza la guerra y se acelera este proceso, y el PNV tiene que pagar el peaje de entrar en el gobierno español como católico que era, y en defensa de la República Española. Y por otro lado, el Parlamento español ya aceleró y aprobó el Estatuto de Autonomía que dará pie al gobierno vasco. Y el gobierno vasco que se constituye el 7 de octubre de 1936 en Guernica, a partir del juramento de José Antonio Aguirre como lehendakari. Joseba, tú dices que el tiempo
ha acabado dando la razón a Aguirre en su apuesta por el modelo de autogobierno que se instauró en 1936. Explícanos un poco esto, por favor. Bueno, pues tenemos que tomar un poquito de perspectiva también y irnos a 1918. En 1918, en el contexto de la revista Hermes, dirigida por Jesús de Sarria, Ramón Belaúnde publicó un folleto por un gobierno nacional vasco. ¿Qué significaba esto? Bueno, pues hasta entonces, hasta 1917-18, el objetivo era la reintegración foral, que ahora diríamos la devolución de los poderes públicos forales. Y ese era el programa sobre el que no había acuerdo, porque unos lo limitaban exclusivamente a nivel económico, que era el concierto económico, y otros querían ampliar ese proyecto. Entre esos otros está también José Orueta, quien mejor teoriza esas ideas. Pero esta idea del gobierno vasco era un concepto moderno frente a esta reintegración de las diputaciones forales. Y se va consolidando, y justamente en 1936 es cuando Aguirre, por necesidad, ya también construye un gobierno nacional de integración, que de conformidad a la legislación es un gobierno autonómico, pero con una clara vocación nacional, porque integra a todas las tendencias políticas vascas. Y aunque este gobierno solamente gestiona 9 meses en un estado de guerra, donde lo prioritario es el frente militar y el abastecimiento y la asistencia social a la población, digo que aunque solo tengan 9 meses, sin embargo, se convierte en una experiencia, diríamos, epifánica. Es decir, esta experiencia marca el nuevo, la modernidad política en el País Vasco. Durante la dictadura, los franquistas y todo lo que significa el apoyo sociológico al franquismo, pues bueno, criticaban, y no solamente criticaban, sino que simplemente consideraban como una anécdota al gobierno vasco. Y así podía ser entendido. Incluso otras personalidades de inspiración más liberal, como José Miguel Azaola, ¿no?, reflexionan sobre Baskonia y su destino, pero no entienden que el proyecto de gobierno nacional vasco, de gobierno vasco, sea un instrumento de gobierno de interés para los vascos. Piensan más bien en una reintegración foral, en una devolución de los poderes forales, etcétera. Y por eso se convierte en un nuevo hito este gobierno vasco, porque trata a los ciudadanos vascos ya como sujetos políticos. Y estos, como sujetos políticos modernos, y a mi juicio, pues lo que ha sucedido también después desde el 79, 1979, y desde una perspectiva ya del siglo XXI, podemos afirmar que a partir de 1936 comienza un proyecto claro de modernidad, en donde los ciudadanos vascos son tratados también como sujetos políticos de su pueblo y para una gran mayoría de su propia nación. Una página oscura en la gestión de aquel primer gobierno vasco fue el asalto a las cárceles en enero de 1937, en el que fueron asesinadas 224 personas, hechos por los que el propio Aguirre pediría perdón en la posguerra, reconociendo que avergonzaron ante el mundo. Sin duda alguna, es en la gestión del gobierno vasco, diríamos que es una de las grandes sombras, pues porque, contextualizando un poco, ya había habido asaltos a los barcos prisión antes de que hubiera gobierno vasco. En ese momento, la guerra que impulsa a Mola, sobre todo, Mola con Franco y Queipo Villano, es una guerra total, es decir, la utilización de la aviación contra la población civil, y comenzaron a sucederse bombardeos sobre la población civil. Y así, en septiembre, primero, ya digo que antes de la constitución del gobierno vasco ya hay asaltos a los barcos de prisión, donde estaban prisioneros los sospechosos de connivencia con la sublevación militar, y luego el 4 de enero también, ya con el gobierno vasco gobernando y siendo pues consejero de Interior Monzón, después de los bombardeos,
diversos milicianos y diversas personas llegan a las cárceles y se dedican a asesinar, simplemente a asesinar a los que están prisioneros. Esto generó una crisis en el gobierno vasco, sin duda alguna. Julio Aguirre pide el cese inmediato de Monzón y, sin embargo, Aguirre ahí se resistió. Desde una perspectiva general, puesto que el gobierno vasco lo que quería era preservar la defensa de los derechos humanos en el ámbito de su gestión y de su territorio, sin duda alguna, un gobierno preocupado por la defensa de los derechos humanos pues no podía admitir y era responsable de este asalto por parte de la población, que reaccionaba de esa manera a los bombardeos, que esos bombardeos obviamente también generaron numerosas víctimas porque estaban dirigidos precisamente contra la población civil. Oye, Joseba, me vas a perdonar que abra aquí un pequeño paréntesis porque con la pregunta que te voy a hacer me salgo de la línea de la secuencia de lo que estamos comentando, pero es un tema que está ahora un poco de actualidad, está en pantalla, es el tema del batallón Guernica, en el que Aguirre también tuvo su parte. Por favor, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Bueno, la guerra, cuando se inicia la guerra y cuando Aguirre tiene que esconderse y salvarse para que no le pase lo de Company, de ser detenido por la Gestapo y terminar fusilado, la guerra mundial la interpreta como un capítulo más de la guerra que se había iniciado en 1936. Y por eso el gobierno vasco, y concretamente Aguirre, toma una clara posición a favor de los aliados, no solamente para proveerles de información y de apoyo, sino también en la medida que disponían de soldados bregados y experimentados, pues de hacer su contribución en el área militar. Y así se forma el batallón Guernica con intención de ser protagonistas en en la derrota del nazismo. Pues lo que se entendía que una vez derrotado el nazismo, derrotado el eje, pues también sería derrotado y desplazado del poder Franco. Y la manera de obtener protagonismo era participar en las operaciones militares. En 1918, por ejemplo, fueron nacionalistas vascos a París y la pregunta que se dice: ¿cuántos muertos tienen ustedes encima de la mesa? Claro, España fue neutral y allí no hubo intervención, aunque se empezó a proclamar el derecho de nacionalidades y el derecho de autogobierno de las minorías. En 1944, o sea, a partir de 41, ya se quiere participar activamente en el esfuerzo aliado para, en el futuro, decir, Franco ahora debe ser desplazado, puesto que ha obtenido el poder con un apoyo de las potencias totalitarias. Claro, es que al hilo de esto hay que recordar, Joseba, que Aguirre mantuvo su optimismo sobre el futuro político del país, pero prácticamente hasta los años 50, ¿no? En la perspectiva de que cuando los aliados derrotasen el eje, tarde o temprano, Franco caería. Esto ahora, con todo lo que sabemos, claro, nos parece que es un optimismo excesivo, pero en aquel momento era compartido por muchos de sus contemporáneos. Pues así es, porque en 1941, cuando aparece de nuevo en América y va a Norteamérica, claramente Aguirre empieza a hacer unas giras por toda Latinoamérica como si fuera un jefe de Estado de un Estado ocupado por las potencias totalitarias. Y su optimismo, el diagnóstico era, vencidos ya, derrotados los nazis, pues también caería Franco, puesto que había participado en este y formaba parte de ese eje de alguna manera, más que de alguna manera de apoyo hasta durante la guerra. Claro, lo lógico era que las potencias aliadas también provocaran la transición y la recuperación de las instituciones democráticas, y ahí es donde Aguirre tenía claro que el gobierno vasco tenía que estar desde el primer momento institucionalizado en esa transición. Y sin embargo, el gobierno vasco apoyó la oposición activa a través de huelgas, etcétera, contra el franquismo, para demostrar al mundo de que en el País Vasco y en España existía todavía una dictadura inspirada en los principios totalitarios, aunque los había moderado con el barniz católico. Pero en 1955
finalmente Franco y el sistema de Franco es admitido en las Naciones Unidas, y sin duda alguna 1955 fue el momento donde se acaba ya el optimismo de José Antonio Aguirre. Desde el momento en el que se instala con su familia en Estados Unidos, en 1941, José Antonio Aguirre se dedica a la docencia y también emprende la redacción de una historia de Euskadi, una obra que dejó inconclusa. ¿Qué valor posee ese esfuerzo en todo caso? Sí, tenía que comer también y alimentar a su familia, a los hijos, y a la hija e hijos. Y Insausti, que era un mecenas vasco de Filipinas, creó una cátedra en la Columbia University para que Aguirre fuera contratado y pudiera tener un sustento. Impartió cursos de historia, y ahí es cuando él ve la necesidad de crear un nuevo, diríamos, relato de la historia vasca, de una historia vasca en términos modernos y en términos cosmopolitas, pues él tiene que enseñar en Columbia University a alumnos de Estados Unidos y de otros estados, generalmente latinoamericanos. Y con Ildefonso Gurruchaga inició el proyecto de crear, de fomentar una historia vasca en los últimos años, pero que tuviera también como eje el propio gobierno vasco, que justificara y legitimara la creación de un gobierno vasco, de un parlamento vasco. Entonces, eso forma parte de su querencia, de su interés, y de manera póstuma publicó una parte de esa historia, que es sobre Sancho el Mayor, pues lo que el eje que construye, y en eso coincido con Azaola. Uno de los ejes era partir del año 1000 de la Constitución del Reino de Navarra. A los pocos días de cumplir 56 años, en marzo de 1960, un ataque al corazón pues ciega la vida de José Antonio Aguirre Lecube en París. Esos últimos años, Joseba, ¿cómo fueron? Porque claro, vio cómo el franquismo se consolidaba internacionalmente, y además como en el País Vasco una nueva generación de jóvenes nacionalistas pues presentaban una enmienda prácticamente a la totalidad a su trayectoria. Esto lo vivió con amargura, lo vivió con desilusión. Pues probablemente con amargura, porque él tuvo, después del 55, en el 56 convoca el primer Congreso Mundial Vasco para tomar la iniciativa y para dar cuenta de los 25 años de gestión. Es decir, todavía se mantiene la defensa de que el gobierno vasco tiene que ser útil para los ciudadanos vascos. Y ahí participan los nuevos jóvenes, ahí conocen nuevos jóvenes. Yo creo que él en ese momento se retrotrae al final de la dictadura de Primo de Rivera. Pero la dictadura de Primo de Rivera y la de Franco eran muy distintas y muy diferentes. Él participó en 1930 en esa renovación y en la oposición a la dictadura de Primo de Rivera. Estos nuevos jóvenes, están ahí Chilardegui y Álvarez, etcétera, pues estos plantean ya una acción más directa, y en lugar de dedicarse a la política europea, en que el gobierno vasco debería de implicarse más con lo que está sucediendo en el interior. No quedaron conformes con las reflexiones y iniciativas tomadas en el primer Congreso Mundial Vasco, y él trata de templar gaitas, pero pese a todo, en 1959, estos jóvenes quieren también reformar el nacionalismo vasco. Eso también les recuerda un poco al proyecto de reforma que había en 1930. Y así surge en 1959 Euskadi Askatasuna, ETA, como un nuevo movimiento político que se distancia de principios de Jangoiko eta Lagaizarra y trata de hacer una nueva reforma ideológica, política del nacionalismo vasco. Bueno, pues se cumplen 80 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Seguramente durante este tiempo pues es un tema que va a ser objeto de análisis en medios de comunicación, y seguro que también se van a publicar algunas obras en las que podemos pues ahondar más en las páginas de esta historia, pero no queremos despedir a Joseba Aguirre Azcuenaga sin que nos recomiende él mismo algún libro que nos permita conocer mejor esta página de nuestra historia. Bueno, hay bastante bibliografía, incluso exposiciones que ha promovido el gobierno vasco sobre la figura del gobierno, sobre la figura de José Antonio Aguirre. Yo, como novedades, diríamos, aunque se haya publicado hace unos años,
pues quiero citar a Juan Carlos Jiménez de Verasturi, de La derrota de la esperanza, que analiza esos años oscuros que van de 1937 a 1947. Y luego más recientemente hay otra, coordinada por Luz Hermes, La política como pasión. Pues pueden ser como para especialistas una manera de profundizar en la personalidad de José Antonio Aguirre, en la que hay que subrayar ese carisma, ¿no? ¿Qué es el carisma? Pues el carisma es lo que desprenden algunas personalidades, como la de José Antonio Aguirre. Bueno, pues hemos hecho un amplio repaso. Y didáctico, y muy didáctico. A su carrera política, y desde luego también han salido a relucir muchas de sus características humanas e intelectuales. Saludamos a Joseba Aguirre Azcuenaga, doctor en Geografía e Historia y catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, que nos ha hecho posible este retrato del lehendakari Aguirre. Gracias, Joseba. Hasta otra ocasión. Saludo. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Juan, en un par de semanas hablamos de nuevo. Aquí estaremos. Gracias, Agur. Agur.